A través de la historia, diversas epidemias han acabado con la vida de millones de personas en todo el mundo. Actualmente, el mundo se enfrenta a un nuevo tipo de coronavirus. De acuerdo con la OMS, los coronavirus constituyen una gran familia de virus que en el ser humano pueden causar diversas enfermedades, que van desde el resfriado común hasta el SRAS, síndrome respiratorio agudo severo, por lo que se ha convertido en una crisis de salud pública. Esta pandemia ha tenido un fuerte impacto social y económico, pero no ha sido la única que ha vivido la humanidad en su historia. De hecho, existen muchas otras, causadas por virus o bacterias, que en el pasado dejaron millones de víctimas. Estas son algunas de las principales pandemias. Número 10. La viruela. Es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente cree. Está causada por variola virus, de la familia poxvirus, y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Especialmente terrible fue el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna, diseñada por Jenner en 1796, fue precisamente para tratar la viruela. La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero junto a la peste bovina, fue erradicada. Número 9. El sarampión. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque se ha controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS. Número 8. La gripe española. Mató a entre 50 y 100 millones, fue una de las más graves de la historia moderna. Al contrario que en las dos pandemias anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos, la gripe española acabó con la vida de entre el 3% y el 6% de la población mundial. Es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. El problema no se debe a que se dieran los primeros casos en España, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia. Número 7. La peste negra. La peste negra o bubónica fue la pandemia de peste más letal de la historia, aunque necesitó varias decenas de años para causar los estragos de la gripe española. Su renombre, esencialmente, viene de las implicaciones sociales e históricas. La gripe española fue una gota más en un mundo que se convulsionaba ante la guerra. Casi pasó desapercibida por ser una calamidad que añadir al día a día. Pero la peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV por esta enfermedad. Número 6. Inmunodeficiencia humana, o VIH, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante, y también una importante parte de la historia moderna. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es, básicamente, que el sistema inmunitario no funcione adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye la capacidad de defensa ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede matar. El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Número 5. La plaga de Justiniano. Comenzó ya por el siglo VI, en el Imperio Bizantino. Esta pandemia se extendió por todo el imperio y más allá. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano probablemente matara casi a 25 millones de personas en el Mediterráneo hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII, y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. El gran médico del momento, el griego Galeno, recogió datos sobre la misma. Relató cuáles eran los síntomas que tenían los pacientes. En principio se trataba de fiebre alta, inflamación de la boca y la garganta, sed abrasadora y por último diarrea. Tras 9 días de enfermedad, aparecían las erupciones en la piel que podían convertirse en pústulas. Aunque pocos llegaban con vida a esa etapa. Número 4. La tercera pandemia. Unos 12 millones de personas murieron por esta pandemia. Así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica que comenzó en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas.
Yersinia pestis sigue siendo la gran protagonista de las pandemias, habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo. En esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. Número 3. El cólera. Mató a unos 3 millones. El cólera es una pandemia actual causada por Vibrio cholerae, una bacteria. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua en el cuerpo debido a la diarrea. Sin duda, el brote de Haití u otros más modernos son los más recordados. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, principales focos de infección. El cólera cuenta con 3 grandes pandemias, ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Número 2. Tifus. El tifus, que no las fiebres tifoideas, son provocadas por el género Rickettsia y supone una de las pandemias actuales. Transmitidas por vectores como los insectos y otros artrópodos, el tifus provoca fiebres altas, exantema y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas debido a los vectores principales y a sus reservorios animales. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. Número 1. La gripe de Hong Kong. Esta es una pandemia más de gripe, causada muy probablemente por una variación de la gripe H3N2. Esta variante, que apareció durante el verano, podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo las mismas líneas de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe se llevó por delante casi a 1 millón de personas en muy poco tiempo, y es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe, o de la gripe aviar.